Dale. Muy buenas Bueno, noches a todos. vamos a iniciar con todas las... ¿Escuchando ahí? Sí, Sí, ya dale, vamos a date. iniciar. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una charla más que Proyectar tiene organizado para todos ustedes. En esta ocasión, la arquitecta Melissa Hernández nos va a dar una charla sobre innovación constante, un estilo de vida profesional en el ADN de la arquitectura. En seguimiento a la charla que se brindó en el pilar de innovación del primer encuentro de Más que Arquitectas que celebramos en septiembre de este año. Melissa, muchísimas gracias por darnos tu colaboración a proyectar. Esta charla está siendo grabada y se podrá ver a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A los que vayan a ver la grabación después, pues también invitarlos a que puedan ver con una perspectiva más abierta todo lo que les vengo a compartir el día de hoy. Y aprovechando que somos pocos, entonces voy a tratar de hacerlo bastante interactivo para que podamos compartir un poquito más. Entonces, bueno, voy a arrancar. Esta charla es un poquito motivada en el pilar que tuvimos en en el convivio de Más que Arquitectas en el tema de innovación y quise enfocarla un poco en cómo lograr que la innovación en nuestro negocio, en nuestra vida profesional se convierta en ese ADN que nunca nos abandona, ¿verdad? Y que se convierte parte de esa transformación que tenemos que tener evolutivamente a nivel profesional para mantenernos en el mercado. Entonces, un poco la iniciativa viene por ahí. Las primeras preguntas que yo siempre inicio haciendo en esta parte, entendiendo un poco la rueda de innovación, y cuando hablamos de la rueda de innovación, hablamos de tres áreas importantes. Hablamos de innovación en producto, hablamos de innovación en lo que es la configuración de la estructura de la organización y hablamos de innovación a nivel de experiencia. Entonces, cuando estos pilares en la innovación nosotros los tenemos como parte de nuestro ADN, realmente nosotros siempre estamos pensando en todas las aristas. Quienes somos profesionales independientes y tenemos nuestro propio negocio, realmente aquí yo siempre les pregunto si ustedes consideran que tienen un espíritu emprendedor, si constantemente están pensando en nuevas ideas y en cómo mejorar, o en cómo transformar el negocio, o si buscan formas innovadoras de hacer negocios dejando atrás un poco lo que conocemos a manera existente. Y estas preguntas rápidamente, digamos, se las hago porque quiero que se las hagan ustedes así como rápidamente, porque yo no sé de ustedes, pero a mí sí me pasa y yo no sé si soy yo, como dicen, el bicho raro, ¿verdad? Pero yo sí estoy constantemente viendo a ver qué están haciendo la competencia, qué están haciendo en otros países. A veces arquitectas que era, si nosotros aquí, los que estamos ahorita conectados, tenemos todos aproximadamente, no sé, 10 15 años de ejercicio profesional. Salimos de universidades, no sé, tanto público como privada, porque ya ahora no es como un gran diferenciador. Antes sí lo era, ahora ya no es tan fuerte. Que tiene uno de siempre estar como tratando de no repetir lo mismo, tratando de, digamos, como de ser diferente, que el proyecto, por ejemplo, a nivel de lenguaje arquitectónico se vea distinto a lo que está haciendo el resto de los colegas, tratando de incorporar nuevos materiales, nuevos sistemas constructivos, nuevas tecnologías. Para mí es eso, ¿verdad? Como una evolución constante en esos puntos. Gracias, Eric. Y sí, está muy cercano a a ese concepto de cultura de innovación. ¿Y por qué digo está muy cercano? Porque cuando hablamos de innovación hablamos de cosas diferentes. O sea, hablamos de que vamos a mejorar algo por 10, no por 2. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de decir, bueno, vamos, yo quiero hacer un auto con una pintura que nunca se raye. Eso es una mejora, más no es una innovación. Diferente, por ejemplo, sería que yo diga, bueno, vamos a hacer
un auto con una pintura que cambia de color de acuerdo al estado de ánimo del conductor. Entonces, los carros que nosotros vemos en la calle, que están pintados, o sea, que están en rojo, decimos, bueno, esa gente no anda de buenas, entonces mejor andarles como con cuidado. Eso sería muy innovador, ¿ok? Porque si cambia un patrón de consumo, si cambia un patrón de conducta o a nivel de grupo, de conjunto, genera una distorsión diferente a lo que normalmente conocemos. Entonces, cuando hablamos de innovación, específicamente, ya no hablando de la cultura, sino de la innovación es la introducción de algo nuevo o significativamente mejorado. Por eso yo les decía, la innovación es por 10, no es algo que simplemente, bueno, una pintura que no se raya, eso lo podemos encontrar y sí, puede ser bueno y beneficioso, sin embargo, no es considerado un producto innovador a diferencia de que sí tenga una significativa mejoría. Entonces, aquí lo que buscamos es que siempre las innovaciones van dirigidas a esos tres pilares que les hablaba anteriormente, que tenemos la configuración, que ahí está en el modelo de negocio, está en la red de contactos que tenemos o en los partnerships que tenemos, está en la estructura de la organización, está en los procesos. También hablamos de innovación en el producto en cuanto a lo que es el rendimiento en el sistema que utilizamos para desarrollar los productos y también tenemos innovación a nivel de experiencia, una innovación a nivel del servicio que brindamos, de los canales que utilizamos para transferir la información a nuestros clientes, de la marca y del compromiso que tenemos con nuestros clientes y nuestros productos. Entonces, definiendo un poco las actividades de innovación, ahí tenemos que entender que la innovación siempre conlleva tecnología. Innovación sin tecnología no es innovación, ¿ok? La innovación siempre tiene un componente tecnológico y eso es muy interesante. Lo que pasa es que después de que nosotros empezamos a ver la innovación, empezamos a ver la innovación como un conjunto de datos y de actividades innovadoras que nos permiten identificar algunos datos que son científicos, empezamos a ver algunas necesidades que son necesidades, espérense que me equivoqué, que son tecnológicas. Tenemos también un tema de cómo lo vamos a hacer, que es en la parte organizativa a nivel de equipo. También tenemos que definir la factibilidad financiera, que esto es algo a lo cual nosotros no nos enseñaron mucho a nivel de academia. A nosotros no nos hablaron de la parte financiera, nos hablaron de presupuesto, proyecto y todo esto, pero ya entender los negocios desde una factibilidad financiera, desde desarrollar un proyecto de cero, de qué pasa si llega un cliente y dice, tengo esta propiedad y no sé qué hacer con esa propiedad, y nosotros le vamos a decir, ah, bueno, cuando usted tenga un proyecto, me busca. No, perdemos una oportunidad, ¿verdad? Entonces, es como nosotros también empezamos a hacer factibilidades financieras de los proyectos y también empezamos a entender cómo comercializamos, y esto es un tema de marketing y ventas, ¿ok? Cómo comercializamos nuestros proyectos. Entonces, la innovación siempre va a llevar diferentes áreas, por eso es que todas estas actividades de innovación conllevan a un equipo multidisciplinario. Y entre más gente tengamos, mejor. A ver, hoy me estoy comiendo letras, pero hermoso. Disciplinario. ¿Ok? Entonces, la innovación tecnológica, como bien les decía ahora, comprende tanto que en los productos y servicios que nosotros utilizamos, incorporemos nuevos procesos tecnológicos y significativos. Esta semana, les comento, fue muy interesante porque andaba en una actividad, un desayuno empresarial, y tocaron el tema de la inteligencia artificial, a la cual venimos teniéndole muchísimo cariño, empezamos con mucho respeto, como, con mucho recelo, y yo creo que ya ahora ya todos estamos viendo a ver a dónde incorporamos la inteligencia artificial para hacer más fácil nuestros procesos, nuestro sistema de trabajo o lo que sea. Pero me llamó mucho la atención porque nos presentaron a Vicky. Vicky es una asesora, es un avatar hecha en Colombia y es una asesora de ventas inmobiliarias. De paso, Vicky está guapísimo, así se los digo. Es súper interesante porque cuando, y fijo la han visto, ahorita les voy a buscar un video para que puedan conocer a la famosa Vicky, pero Vicky empezó a expandirse a nivel de mercadeo como conozcan a Vicky.
Y entonces vi que era como el video este de Aerosmith donde creaban a una muchacha, ¿se acuerdan? Similar a ese proceso, ¿verdad? Entonces está Vicky es la asesora inmobiliaria y nos llamó mucho la atención porque muchos de los procesos que nosotros tenemos en nuestras organizaciones son operativos. Y estos son los procesos que nosotros tenemos que valorar para ver si realmente podemos hacerlos con inteligencia artificial. ¿Por qué los procesos operativos? Porque todo lo que es operativo informativo, por ejemplo, llamar a posibles clientes, contarles sobre nuestros productos y servicios, tratar de lograr de que podamos hacer una venta, de ofrecer la experiencia que hacemos nosotros, todo esto que es informativo, ya lo podemos hacer por medio de la inteligencia artificial con un ejemplo como el de Vicky, que es un avatar que puede tener la voz de ustedes, puede hablar como ustedes y puede, incluso ustedes pueden darle un guión de ventas. Entonces, ya esto está pasando, ya nosotros no nos podemos quedar atrás y ahí podemos ser un poquito disruptivos en el proceso y no invertir tal vez en algunos costos en ventas específicos dirigidos a eso, sino más bien a la negociación, que es donde sí ya llevamos un poco más de inversión. Hay un rastreador mundial de la innovación y aquí nosotros tenemos que entender mucho lo que ha venido pasando y yo vengo siguiendo desde hace como unos 10 años el Global Innovation Index y este que les voy a mostrar aquí es el top 10 de las economías más innovadoras a nivel mundial. Estas cuatro que ustedes ven aquí se han estado moviendo de arriba a abajo en los últimos 10 años. Pero, ¿por qué les digo que esto es importante? Porque entonces yo cuando empiezo a analizar tendencias, cuando voy a ver análisis macro y microeconómicos, voy a analizar entornos que ya son más innovadores que nosotros, ¿ok? Me voy a buscar las empresas constructoras, las empresas de diseño en estos países para tratar de entender cómo es que ellos hacen el trabajo, cómo es que ellos desarrollan, cuáles son los productos y servicios que ellos ofrecen. Es más de una vez he hecho el trabajo del cliente fantasma, ¿ok? Y he hecho ese trabajo de cliente fantasma porque es muy interesante, porque al final de cuentas nosotros podemos lograr ver cuál es el servicio al cliente, cómo presentan una oferta, cómo recolectan requisitos, cómo hacen una serie de cosas que son interesantísimas en el proceso y así nosotros podemos ver en qué podemos mejorar, cómo lo hacen otras personas, cómo lo hacen otras empresas, cómo lo hacen nuestros competidores. Y yo he analizado muchísimo a lo que son empresas grandes acá, pero también me he ido a analizar a esas economías que son todavía más innovadoras que nosotros y nos dan un factor diferenciador importante. El Global Innovation Index habla de varios puntos. Vean, por ejemplo, cómo se han movido. O sea, si ustedes ven aquí Suiza, Estados Unidos, estos tres primeros puntos, o sea, países no se han movido muchísimo. Sin embargo, estos países del 4 al 15, vean la manera en la que se han movido a lo largo de los años. Esto es 2017 y aquí estamos hablando del 2021. ¿Ok? Entonces, se ha movido mucho en torno a sus estrategias de innovación y el Global Innovation Index lo que habla es de la inversión que hace el gobierno a nivel de innovación. ¿Qué tanto invertimos en innovación? Costa Rica no tiene una mala posición. Realmente Costa Rica, dentro de los países más, digamos, como reconocidos, Costa Rica viene moviéndose muy bien, tiene una inversión. Ahorita nosotros estamos en el rango, bueno, para el 2021 estábamos en el rango 56 de más de 150 países que forman el Global Innovation Index. Entonces, realmente para ser un país tan pequeño no estamos mal a nivel de innovación. Aquí les pongo, por ejemplo, Colombia, que es todavía mucho más grande y no lo tenemos tan lejos, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante conocerlo porque entonces sabemos de dónde se están yendo las inversiones en innovación en los diferentes países. Y esto es importante que ustedes puedan bajar el Global Innovation Index. Es un reporte, como decir, el de la Nación, que sale todos los años y ustedes pueden ahí revisar y ver cuáles son los factores importantes a nivel de innovación en nuestra industria y ver qué es lo que está variando por ahí. Entonces, ¿por qué es importante la innovación? La innovación nosotros lo que tenemos que entender es cómo juntamos el desarrollo y la innovación. ¿El desarrollo de qué? El desarrollo de nuestros productos y servicios que brindamos. ¿Cómo lo hacemos? Este es
es lo básico, es el cómo nosotros lo hacemos, cómo nosotros lo desarrollamos. Si a esto le sumamos la innovación, lo que vamos a obtener es una propuesta de valor disruptiva. ¿Ok? ¿Por qué digo una propuesta de valor disruptiva? Porque entonces empezamos ahora sí a pensar no solo con lo que normalmente nosotros manejamos o que ya estamos acostumbrados, sino que empezamos a aplicar una cultura evolutiva de innovación y empezamos a probar cosas diferentes. La innovación es aprender rápido, pero ¿de qué? De los errores. Y a mí me encanta mucho trabajar proyectos de innovación. De hecho, hago consultorías. Ahorita soy una consultoría del BID con la promotora de innovación de Costa Rica y estoy analizando casos y es muy interesante poder ver cómo las empresas invierten en proyectos de innovación para equivocarse, porque ese aprendizaje es donde viene la real experiencia a la cual tenemos que enfocarnos, a donde, al esfuerzo final que realmente nosotros tenemos que hacer para que entonces cuando ya estemos en ejecución de algunos proyectos claves, entonces lo que hagamos es minimizar el riesgo de las estrategias. Y aquí estoy hablando muy técnico, pero en realidad es entender cómo toda esta parte estratégica a nivel de innovación y si nosotros le dedicamos parte de nuestro presupuesto de las empresas a la innovación, a probar cosas diferentes, a probar esquemas de negocio distintos, plataformas de pago diferente. Si no nos quedamos con lo que normalmente ya nos dice el colegio, por ejemplo, que tenemos que hacer, entonces nuestros productos y servicios son hacer estudios preliminares, hacer anteproyectos, hacer planos, hacer inspecciones y ya, pero resulta que tal vez Amy, que está por aquí, resulta que Amy tiene un producto que se llama el máster paisajístico, no sé, le puso Green Management. Y entonces resulta que ese Green Management es un paquete que trae eso y es su producto estrella, pero lo convierte en su producto estrella y es un combo de 2 o 3 productos y servicios que nosotros podemos brindar y yo les contaba que, por ejemplo, nosotros en la oficina tenemos un producto que se llama el Design Preliminary Proposal. Es como lo anterior a un anteproyecto. Si a mí el colegio viene en este momento y me dice, no, pero es que usted está haciendo anteproyectos, yo le digo, no, estamos validando ideas de negocio, porque no es un anteproyecto, no tiene la profundidad que tiene un anteproyecto. Sin embargo, llegamos a un nivel de detalle que nos permite validar la idea, validar la parte financiera y rentable de los proyectos cuando un cliente llega con una propiedad en verde. ¿Ok? O cuando hay que remodelar para cambiar un uso. Entonces, ese tipo de proyectos nos llevan a entender que tenemos que pensar en productos innovadores. Y ahí es donde los invito a buscar qué están haciendo otros países que son más innovadores que nosotros, otras empresas en esos países, ¿verdad? Que tal vez tienen una plataforma diferente e incluso nosotros ver qué de cómo ellos hacen su negocio podemos mejorar o imitar de una manera positiva, ¿verdad? Y traerlo a nuestro negocio. La innovación constante es esto, es innovación continua y es innovación estratégica. Va por esas 2 aristas, ¿ok? Cuando hablamos de constante, hablamos en estas 2 líneas, ¿ok? Esto es la constancia que estamos buscando. Constancia, que sea continua y que sea estratégica. Esta corresponde a un plan estratégico que nosotros deberíamos de realizar y yo quiero preguntarles aquí, ¿cuántos de ustedes realizan planes estratégicos para sus organizaciones? O para las empresas en las que trabajan o se ven involucrados en silencio no positivo. Y nosotros todos los años analizamos eso constantemente y tenemos hasta una tabla de priorizaciones semanales para el cumplimiento de esos planes estratégicos. Buenísimo. Esto pasa mucho en organizaciones públicas, porque sí o sí tienen que tenerlo, y en organizaciones privadas con un alto nivel de madurez de negocio. Porque si no aquí, profesionales independientes, no todos hacen un plan estratégico, no todos tienen un presupuesto, no todos saben cuáles son sus metas a cumplir, no todos tienen claro las ventas. O sea, aquí más bien todos nos persinamos, en su gran mayoría decimos, esperemos que el trabajito llegue este mes y que nos vaya súper bien. Y lo que quiero es que eliminemos ese pensamiento. Lo que quiero es que empecemos a introducir este tema de la innovación continua para saber qué productos, qué servicios, probar técnicas, probar mercadear de manera diferente, vender los proyectos de manera distinta. Yo me di cuenta, por ejemplo, que
la gente a veces, utilizando todo este tema de la conducta del ser humano, me di cuenta por temas de mercadeo, de analizar el mercadeo que nosotros hacíamos en nuestras redes, que un día estaba yo, una de los proyectos estaba haciendo inspección y entonces grabé un video diciendo, bueno, hoy estamos aquí haciendo inspección y empecé a contar como si fuera una historia normal. Y fueron, no sé, unos 30, 40 minutos de grabación explicando qué estábamos haciendo en inspección. Y les puedo decir que ese video llegó a tener 500 vistas. Sin embargo, videos que también tal vez producimos y que le metemos tiempo y que el drum y que no sé qué, y que no tienen ese alcance. O sea, la gente es más chismosilla cuando uno está contando una historia que cuando uno hace toda una producción súper fuerte de video. Entonces, hay que ver cómo se mueve eso en nuestro negocio también, porque eso es parte de cómo nosotros nos vemos hacia afuera. Entonces, la innovación y es en estos procesos de innovación o cuando tratamos de incorporar la innovación a los procesos de nuestras organizaciones, mayormente vamos a impactar en tiempo, en procesos, en dinero y en infraestructura. Cuando hablo de infraestructura tecnológica, hablo de infraestructura física, hablo de infraestructura a nivel de sistema, ¿verdad? De cómo hacemos las cosas. Y a nivel de dinero, a nivel de financiamiento que aquí buscamos diferentes formas para financiar, de métodos de pago, de sistemas financieros que puedan apalancar los proyectos que realizamos o a los clientes con los que trabajamos, ¿verdad? Entonces, es, son áreas fuertes en nuestra industria en las cuales nosotros podemos implementar la innovación. Este es el círculo del éxito de innovación. Trabajamos, mejoramos, nos enfocamos, nos apasionamos, tratamos de empujar las cosas, hay una fuerte unidad de servicio, replanteamos ideas, persistimos y este ciclo no se acaba. Este ciclo es continuo, este ciclo sigue. Yo creo que el no aflojar y por eso hablaba de la innovación constante, en la constancia es donde están los resultados. Y si se mantiene una innovación continua y estamos constantemente probando cosas diferentes para lograr resultados diferentes, encontramos en una de esas tal vez alguna oportunidad que se convierte en un resultado positivo. No todo lo que salga de aquí va a ser positivo, también vamos a tener resultados negativos, pero de este negativo aprendemos. ¿Ok? Entonces no es negativo al final de cuentas. Entonces, vamos a hablar un poquito de los 7 modelos de negocio en cuanto a lo que son las caras de la innovación. Y aquí tenemos a varios personajes que a mí me ha gustado mucho estudiar. El primero es Robert Hedhavet, que es conocido como uno de los inversionistas de Shark Tank en Estados Unidos. Y a él lo que le gusta es establecer modelos de negocio nuevos sobre sectores antiguos, o sea, sectores que tal vez ya tenían un modelo de negocio. Lo que hace es una transformación digital y mejorar el modelo de negocio para que sea una experiencia al usuario final más positiva, más eficiente en esa línea. El segundo que tenemos ahí es Mark Zuckerberg, que es conocido por todo lo que es Facebook y todo lo que ha pasado ahora con Meta y Instagram y ya, bueno, ya ahora que tenemos todas estas redes unidas, pero realmente este fue un entrepreneur que empezó con algo muy pequeño que ahora genera la data más importante de valor a nivel de conducta del ser humano. El tercero es Henry Ford, que Henry Ford lo que vino fue a estudiar las necesidades actuales de los clientes y a crear modelos de negocio y las líneas de distribución son las más fuertes que Henry Ford pudo crear a nivel de diseño industrial. Entonces, entender cómo llegó a eso también es interesante porque ahí hay un sistema y yo un día eso se hablaba de eso. Nosotros podemos tener metas muy fuertes a nivel de profesionales, a nivel de negocio, pero si realmente nosotros no creamos un sistema para generar esa constancia a nivel de hábitos, de la cultura organizacional, etcétera, no vamos a poder llegar a esas metas que nos estamos planteando. Si nos enfocamos solo en la meta y dejamos de lado ese sistema, nos va a costar llegar ahí. Entonces, lo más sencillo es empezar a trabajar por el sistema. Y digo lo más sencillo entre comillas porque en realidad el sistema es lo más complejo de pulir. ¿Por qué? Porque trabajamos con personas que tienen costumbres distintas, que tienen hábitos diferentes y hacer que todos caminemos por la misma sintonía es un poco distinto.
El cuarto innovador ahí que tenemos es el tipo inversionista, que este es el ejemplo que tenemos aquí, es el de Donald Trump, que es el famoso, conocido actual presidente de los Estados Unidos. El quinto es el perfil del consultor como Phil Jackson, fue ganador como uno de los mejores entrenadores de la NBA por varios años. De los mejores libros de coaching que yo he leído son de Phil Jackson. Realmente entender cómo trabajar en equipo es súper importante, no solo en temas de innovación. Yo creo que en todo lo que nosotros realizamos tenemos que aprender a trabajar en equipo. Tenemos también el innovador tipo diseñador como Steve Jobs, que lo conocemos muchísimo por encontrar modelos de negocio y lanzar productos realmente innovadores, con necesidades súper innovadoras. Y pues el último, que es el emprendedor concienciado, que va basándose en promover cambios sociales, económicos a nivel de grandes grupos y de masas. Entonces ese es el perfil del emprendedor consensuado. Entonces les cuento un poquito de estos innovadores para irnos en un viaje a entender un poco cómo identificarnos y transformar esa visión que nosotros tenemos, cómo la cultura, la creación de conocimiento y procesos creativos nos llevan a mejores resultados en nuestras organizaciones y en nuestros negocios. Las tres transformaciones importantes que tenemos que tener es, uno, las experiencias centradas en ideas, ¿ok? Y no en tareas, en actividades. Y el ejemplo de esto es cuando nosotros tenemos esto. Todo nuestro mundo, toda nuestra organización está centrada en resolver tareas, en hacer actividades, en eso. Cuando las ideas están todas alrededor ahí y son ideas aisladas que no llegan nunca a ese centro, pero el concepto de la cultura de innovación es cambiar ese esquema y es pasarnos a esto. Es más bien que nuestro centro sean las ideas y alrededor de las ideas nosotros ejecutamos tareas, actividades para el cumplimiento y el desarrollo de estas ideas, porque estas ideas nos llevan a resultados diferentes. Entonces, tiene que haber un cambio en esa concepción de cómo nosotros manejamos normalmente las cosas, ¿ok? Entonces, esas transformaciones, la primera es centrarnos en ideas y no en tareas, en actividades. El segundo es el conocimiento basado en el diseño como un modo de creencia. Como un modo de creencia en cómo nosotros generamos identidad. Y esto lo sabemos nosotros de academia de toda la vida. O sea, esto fue lo primero que nos enseñaron a hacer nosotros. Es cómo nace el proyecto, qué quiere ser el proyecto, cuáles son los materiales autóctonos, para quién estamos diseñando, quiénes van a ser los usuarios. Y todo esto genera identidad. Entonces, nuestro conocimiento y nuestro trabajo está basado en esa creencia y esa creencia es identidad. Y esta es la manera más fácil de poder nosotros implementar cambios a nivel de lo que nosotros realizamos en arquitectura. Y hablo cambios porque cuando hacemos, por ejemplo, una remodelación también no podemos hacer a veces cambios tan fuertes y vendérselos al cliente de un solo. Habrán unos que los reciban muy bien, habrán otros que no los reciban tan bien, pero tenemos que entender que esos cambios los podemos incluir si entendemos cuál es la identidad del usuario final, ¿verdad? Y la última transformación necesaria para crear una cultura de creación de conocimiento es la creatividad sostenida. Y en la creatividad sostenida, esto a mí me gusta mucho mostrárselos, porque la creatividad sostenida lleva a que nosotros mismos cambiemos las formas en las que nosotros innovamos, diseñamos. Por ejemplo, yo me he llevado al equipo, nosotros tenemos todas las semanas un workshop, le llamamos nosotros, donde tal vez nos vamos y nos sentamos en un parque a diseñar algo basándonos en eso, o nos vamos a otra organización, hemos ido a empresas de industria médica, a aprender de ellos, a ver cómo es que hacen las cosas, a ver los espacios en los que trabajan para nosotros identificarnos con eso. Y eso es una manera de creación de conocimiento dentro de un énfasis de creatividad sostenida, o sea, donde constantemente buscamos esa creatividad, el rayar, el hacer talleres dentro de nuestras propias oficinas para motivar esa creatividad. Entonces, esas son las tres transformaciones necesarias para la cultura de la creación de conocimiento. Algunas de las prácticas que nos permiten que el trabajo se enfoque en esas ideas es formular problemas auténticos. Esto de formular los problemas auténticos nos conlleva a conocer quién es nuestro usuario, y es importante conocer quién es ese usuario y saber qué es lo que les duele, ¿verdad? Aquí nosotros entendemos
sus dolores, sus frustraciones, lo que han pasado, lo que no les ha gustado, y después del otro lado lo que tenemos son sus alegrías, qué los motiva, qué es lo que están buscando, qué es lo que les gusta. O sea, eso es un poco entender la formulación del problema. Si nosotros no conocemos al usuario, no vamos a tener identificado cuáles son esos problemas, y no necesariamente es un problema. Hablemos de una necesidad, ¿ok? Hablemos de una situación por resolver, ¿ok? Entonces, encontrar realmente el problema nos dice ya casi, si identificamos bien el problema, nos da el 50% ya de la solución, porque un problema bien identificado nos lleva a entender la mitad de la solución. La otra parte es teorizar y hacer críticas y mejoras a ciertas teorías. Eso nos ayuda a maximizar mucho esa creación de las ideas. Luego pasarnos a diseñar y realizar pruebas empíricas. Esto nos lleva a nosotros a crear hipótesis. Nosotros hacemos mucho esto desde el ámbito científico y les traigo un poco esto aquí a colación porque a veces se nos olvida en nuestro diario qué hacer, cómo hacemos nosotros las cosas. Y estas hipótesis es lo que nosotros creamos como prototipos, como modelos 3D para mostrar nuestro trabajo, y simplemente son hipótesis, son ideas, son pruebas empíricas que nosotros trasladamos a nuestros clientes para ver si realmente cumple con las expectativas de funcionalidad, de concepto, de criterio, de lo que sea que estén necesitando para los proyectos. El otro punto es identificar la información necesaria para mejorar las ideas y las conexiones que hay entre ciertas ideas, como les comentaba en esta foto nuestra de acá. O sea, las ideas muchas veces para una idea en específico vamos a tener una actividad y esta actividad va a generar tres tareas diferentes. Y así es como funcionan. Entonces, nosotros más bien nos movemos alrededor de las ideas y eso es lo que buscamos, en fin, resolver. Y por último, evaluar el progreso en el discurso de la construcción de conocimiento. Aquí es lo que yo le hablo y le trato de motivar mucho con la gente en la oficina, y es el discurso. Es el discurso, es el elevator pitch, es cómo vendemos el proyecto al final de cuentas. Esa construcción de ese discurso nos ayuda a nosotros a entender cómo, cuáles son los datos más importantes para captar, que van muy relacionados con esos dolores y con esas alegrías que nosotros identificamos al inicio. Pero para eso nosotros necesitamos pasar por varias etapas. Necesitamos pasar por la etapa de empatizar con el usuario, tenemos que pasar por la etapa de definir cuál es el problema, tenemos que pasar por la etapa de diseñar, o sea, todo lo que es la parte de ideación y de diseñar. Luego vamos a hacer nuestro prototipo y luego por último vamos a probar o vamos a testear. Estas son las 5 etapas de Design Thinking. Y nosotros hacemos exactamente esto y nuestro nivel de discurso puede ir relacionado con eso. Cuando nosotros empezamos un discurso basándonos en que el usuario es este y esto es su sentir, esto es lo que piensa, esto es lo que vive, esta es su realidad, eso es no de lo que nosotros como profesionales nos interesa, es lo que realmente le interesa al usuario final. Ahí es donde nosotros empatizamos y definimos y damos a entender por qué nuestro proyecto se basa en esa identidad, ¿verdad? De ese usuario final. Luego, cuando nosotros definimos lo que definimos aquí, es ese problema que estábamos hablando acá. O sea, entender cuál es realmente la necesidad, o sea, para qué nosotros estamos haciendo un proyecto, no importa si es hasta la casa del perro, ¿verdad? Entender que muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros nos cuentan que quieren en un proyecto, uno de los clientes más curiosos que he tenido a lo largo de mi carrera fue en este año, que fue un cliente que quería que le hiciéramos el diseño de su casa y nos presentó un poema de cómo quería su casa. Entonces fue muy interesante porque el poema, él y su esposa son escritores, y nos mostraron en ese poema las vistas que querían cuando se sentaran a tomar café, dentro de todo ese poema, ¿verdad? Los cipreses que iban a ver cuando estuvieran escribiendo en su estudio. Entonces, me daba a mí las ubicaciones de ciertas cosas dentro de ese poema, y esa es una manera muy diferente de entender esas necesidades. Entonces, los invito a que exploren un poco esa parte de ahí. Y luego, ¿cómo pasamos todas estas nuevas ideas a pasarlas a un modelo de negocios? Y esto es el Business Canvas Model.
el Business Canvas Model es una herramienta que nos permite validar muchísimas cosas y aquí es donde voy a profundizar un poco y si quieren interrumpirme, háganlo por favor. Si tienen preguntas, háganlas también. Pero el Business Canvas Model yo los invito a que en sus organizaciones o en sus empresas o ustedes como profesionales independientes se sienten a tomarse un ratito y entender cuál es su modelo de negocio. Esto les va a ayudar mucho a entender eso. Por ejemplo, este Business Canvas Model está comprendido de 9 módulos. 9 módulos que se basan en 4 áreas principales, en la parte de infraestructura, en nuestros clientes, en las ofertas y en la viabilidad económica de la organización. Y los 9 módulos que tenemos es el segmento de mercado, es el número 1, tenemos por aquí. Tenemos también el número 2, que es la propuesta de valor. Tenemos también los recursos claves, tenemos las relaciones con los clientes, tenemos las asociaciones claves, tenemos los canales. Este 6. Tenemos los canales, tenemos la estructura de costos, tenemos las fuentes de ingreso y tenemos las actividades claves. ¿Ok? Entonces voy a ir hablándoles poco a poco de cada uno de ellos y pueden interrumpirme si tienen alguna consulta. Cuando hablamos de segmento de mercado, aquí lo que quiero que ustedes agarren, yo les puedo pasar este template, ya Tati tiene esta presentación en PDF y yo les puedo pasar un template del Business Canvas Model vacío para que ustedes lo puedan realizar. Pero cuando hablamos de segmento de mercado, es que nosotros nos preguntemos quiénes son nuestros clientes, ¿ok? ¿Quién es nuestro nicho de mercado? ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a Tati, Tati, ¿cuál es su nicho de mercado? Es muy reducido, aparte de que es súper reducido porque si yo me enfoco en el tema aeronáutico, Ujú, tengo que ver que son personas de muy adineradas, que son pocas las que van a optar por tener un helipuerto en su azotea o en su patio. ujú. Entonces hay que ser muy normativo, muy seguro y a la vez muy reducido, pero hay que darles una versatilidad de distintos diseños. Más, se acaba de construir un helipuerto, acabamos de aprobarlo para la inscripción, que es de una modelo famosa de Victoria's Secret, que lo está haciendo en una torre totalmente elevada, en un área verde totalmente, y el helipuerto se esconde en medio de los árboles, porque ella no quería invadir la naturaleza. Cosas como es. Ejemplos. O sea, y ese es tu nicho y es un nicho demasiado específico. O sea, ahí realmente quienes compiten realmente probablemente no sean muchísimos, pero tampoco la oferta o la demanda es mayor. Entonces, eso también hay que entenderlo. Si yo le pregunto a Amy por ahí, ¿cuál es su nicho de mercado? Amy está por ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Hola, esa es una muy buena pregunta. Cuando inicié, bueno, claramente no inicio, ¿verdad? Con todos los familiares y todo lo más cerca, pero ahora me estoy enfatizando mucho en casas de lujo. Me ha costado mucho llegar a ese nicho de mercado porque el extranjero es muy exigente, demasiado exigente. Y hoy en día el extranjero es muy conocedor a como era antes. Antes tú le decías, bueno, vale tantos millones y el gringo decía así inmediatamente. Pero ahora es, ¿y por qué? Es que ya me están cobrando más barato, es que yo encontré una constructora que me ofrece esto, esto, esto y esto. Bueno, X, ¿verdad? Es muy diferente como era ahora. Y por ahí, y más que todo es, la zona que trabajo yo es totalmente tropical, ¿verdad? En zonas costeras. Entonces, por ahí, ese es como mi nicho de mercado en ese momento. Ok, súper importante, gracias por compartirlo, Amy. O sea, realmente lo que yo quiero es que ustedes puedan hacer es ese ejercicio, realmente llegar y sentarse acá y voy a utilizar el ejemplo de Amy. Entonces, Amy está hablando que está en un mercado de casas de lujo, ¿verdad? Entonces, muy probablemente sus clientes sean extranjeros o locales, pero como son de lujo, tienen un nivel socioeconómico eh, un poco más alto, ¿verdad? Entonces estamos hablando de extranjeros y estos locales pueden ser que anden entre los 30 y los 70 años, ¿ok? Estamos hablando de hombres y mujeres.
Ahí es al revés. Yo soy malísima para esto, tengo una mala memoria. Y esto es entender un poco quién es nuestro nicho de mercado desde esa línea, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en mi caso que tengo 4 divisiones, entonces tengo 4 nichos de mercado. ¿Por qué? Porque yo tengo una división de diseño, tengo una división de construcción, tengo una división de management y tengo una división de innovación tecnológica a nivel de la industria de la construcción. Entonces, en cada uno de ellos tengo un segmento, un nicho de mercado distinto. En diseño, yo sé a quién le quiero apostar. En construcción, yo sé a quién le quiero apostar. En management, yo sé a quién le quiero apostar. Y en innovación, aquí sé a quién le quiero apostar. Entonces, para cada una de ellas, entonces ya me paso aquí a ver cuáles son las relaciones que tengo que tener con nuestros clientes. Y ahí vamos a ver otro patrón, ¿verdad? Ah, bueno, no, vamos a ver la propuesta de valor. Aquí. La propuesta de valor es esta que está aquí, que es la razón de ser casi de esta herramienta. Con la propuesta nosotros de valor, nosotros lo que buscamos es decirle a nuestro cliente qué es lo que nosotros hacemos diferente, o sea, en qué nos diferenciamos y en ese en qué nos diferenciamos está en la novedad de nuestros productos o servicios, en el rendimiento que nosotros tenemos en los proyectos, en lo personalizado que es nuestro servicio, nuestros productos, en el trabajo que hemos realizado, en el diseño que realizamos, en la marca o estatus que le genera, por ejemplo, cuando uno dice, ah, este proyecto es de tal empresa o este proyecto es de tal empresa, ah, y si la empresa es muy buena, entonces tiene una marca, tiene un estatus, ¿ok? Entonces, nosotros buscamos que nuestra marca tenga un estatus diferenciador. Ok, ahí está también nuestra propuesta de valor. Puede estar también en el precio, puede estar en la reducción de costos, puede estar en la reducción de riesgo, puede estar en la accesibilidad, puede estar en la comodidad y en la utilidad que nosotros tengamos. Entonces, nosotros las preguntas que nos tenemos que hacer aquí, basándonos en el segmento de mercado que ya definimos, es ¿qué valor le proporcionamos nosotros a este nicho de mercado? ¿Qué problemas les estamos resolviendo? ¿Qué necesidades satisfacemos? De hecho, de esta propuesta de valor, nosotros podemos, y esto es algo que yo hago constantemente todos los años, y se llaman los early adopters. Adopters. Los early adopters son personas que conocen que tienen un problema, o sea, ellos conocen su problema y probablemente lo están resolviendo con un tercero o están viendo a ver con quién lo resuelven. O sea, están buscando opciones, están buscando con quién lo resuelven, ¿ok? Entonces, ¿qué son estos early adopters? Son personas a las cuales yo los tomo como ejemplo y les digo, ok, yo te voy a vender un producto, yo te voy a vender un servicio o te vamos a hacer un ejemplo de producto, vamos a hacer todo un esquema de entrega para proporcionártelo y queremos el feedback, queremos la retroalimentación, queremos que nos indique cómo nosotros lo estamos haciendo y posiblemente al ver nuestros resultados se puedan convertir en posibles clientes, ¿ok? Entonces, estos son early adopters de los cuales ellos conocen que tienen un problema, lo están resolviendo con un tercero o están viendo a ver, buscando opciones, y nosotros venimos a decirle, ok, yo quiero que usted sea parte de mis clientes. Eso sí, vamos a brindarte un proceso de transparencia para poder nosotros evidenciar a dónde tenemos que mejorar esto y lo otro, por lo cual el precio o la personalización que le vamos a hacer a su trabajo o la reducción en los riesgos que vamos a tener va a ser mucho menor porque lo vamos a tener aquí al 100%. Entonces, esas son maneras diferentes en las cuales nosotros podemos otorgar esas propuestas de valor. Los paquetes o productos o servicios que ofrecemos en el mercado, esto se los decía ahora. O sea, ya nosotros tenemos una tabla, ¿verdad?, ante el CEFIA que nos indica los porcentajes que nosotros tenemos que cobrar. Ahora, nosotros lo que podemos ofrecer son productos y servicios diferenciados que no están tal vez dentro de ese esquema y de los cuales nosotros podemos innovar a nivel de metodologías de pago, a nivel de servicio, a nivel de mecanismos de desarrollo, ¿ok? Entonces, una situación, por ejemplo, que se nos dio hace poco en la oficina y fue muy interesante, fue que nosotros tenemos una empresa asociada de mobiliario y resulta que veo un día a uno de los chicos pidiendo renders para una oferta que se iba a presentar. Estos renders a nivel de mobiliario, las ofertas de mobiliario siempre llevan un render para mostrar cómo se va a ver el mobiliario.
y eso nadie no lo paga. Es un trabajo que sale tal cual para poder vender el mobiliario. Y entonces resulta que me encuentro con la operatividad a nivel interno de que estos renders que estamos entregando para esta oferta eran unos renders, pero de una altísima calidad. O sea, es que si yo les muestro los renders, ustedes dicen, wow, chivísimas. Pero eso significaba que el chico estuviera renderizando 2 días seguidos. O sea, entre mejoras y cambios y Lumion y esto y cambiar de programa, pum, y salía que el render espectacular. Y yo dije, pero es un render para ventas. O sea, es un render para tratar de convencer al cliente. Entonces tuvimos que definir las escalas de calidad de los renders de acuerdo a los productos y servicios que nosotros teníamos, porque si yo voy a tratar de vender un mueble, yo no le voy a vender una calidad triple A. Ahora, si me contrata el servicio, al final le hago el render triple A, porque ya me va a pagar por ese servicio. Pero para convencer, lo puedo sacar con un modelado rápido de inteligencia artificial para mostrar la idea y no invierto la misma cantidad de tiempo operativo. Entonces, es ahí donde nosotros buscamos cómo nuestra oferta de valor viene también a satisfacer no solo las necesidades externas, sino también las necesidades internas operativas. El otro punto son los canales, y esos canales es cuáles canales prefieren nuestros segmentos de mercado. Nosotros ahora tenemos una cantidad de redes sociales y de herramientas a las cuales nosotros podemos promover lo que hacemos, podemos mostrar lo que estamos realizando y tratar de convencer y traer aquí los famosos leads que luego nosotros tratamos de convertir en clientes, ¿ok? Para que esto pase, pasan por un funnel de ventas. Y estas son cosas que tenemos que ir aprendiendo porque si no, nosotros no nos estamos metiendo en el tema del marketing diferenciado, ¿ok? Entonces, ¿qué canales prefieren nuestros segmentos de mercado? Si yo le pregunto a mi papá me va a decir que a él le gusta Facebook y le gusta YouTube y le gusta Twitter. Pero si hablamos de mi mamá va a decir que a ella le gusta Facebook, le gusta TikTok, que por aquí no aparece, pero estamos hablando que le encanta TikTok, entonces a ella le encanta el TikTok y eso digamos para mi mamá que son las redes que utiliza. Pero si le preguntamos al segmento de mercado que nosotros estamos buscando, en este caso, que son turistas, en el caso, por ejemplo, de Amy, son extranjeros o son gente que tiene una capacidad o un poder adquisitivo mayor para hacer una casa de lujo, entonces muy probablemente esta gente esté en Twitter, posiblemente esté en Facebook para algunas cosas de valor, está por correo, prefieren esa parte del correo. Algunos prefieren Pinterest también, porque de ahí sacan muchísimas ideas. Entonces, entender cuáles son los canales por los cuales nosotros nos comunicamos es también importante de acuerdo al segmento de mercado, porque eso ahí es donde nosotros establecemos realmente cuáles son las relaciones que queremos tener con nuestros clientes y cuáles de estas herramientas son las más rentables y cómo las integramos a las actividades diarias, porque aquí lo que nosotros hacemos es comunicar, distribuir y vender. Eso es lo que nosotros hacemos por medio de todas estas redes o herramientas o canales de distribución de información. ¿Ok? ¿Y a qué proceso lo tratamos de incorporar esos canales? A la parte informativa, a la evaluación de nuestros proyectos, a la compra, o sea, cómo nos compran, cómo adquieren los servicios o los productos de nosotros, a la entrega y a la postventa. Yo he visto muchísimas páginas de empresas constructoras, por ejemplo, en Estados Unidos, que utilizan la misma plataforma para agende aquí una sesión rápida de Discovery y ya está agendada con el calendar y el calendar con el Google y entonces la persona que le agendaron una cita ni siquiera sabe, pero tiene que vender ese día un demo de la empresa y todo está completamente automatizado. Esto es lo que buscamos nosotros con esto. Esto que es informativo, evaluativo, parte de la entrega y la postventa, todo eso nosotros lo podemos hacer ahorita con inteligencia artificial. Lo otro de los módulos, las relaciones con los clientes. Las relaciones con los clientes, algunos de ellos ocupan una asistencia personal, algunos quieren que sea exclusivo, algunos les encanta el autoservicio, otros prefieren servicios más automáticos, otros prefieren la creación de comunidades, otras la creación colectiva y les encanta estar ahí. Yo he estado en proyectos donde en una reunión tengo a 18 personas en una reunión entre ingenieros, arquitectos, todo el equipo, porque tal vez son proyectos muy grandes
pero y todos al final de cuentas forman parte de ese cliente en específico. He estado en reuniones de familias porque tal vez tienen un negocio y resulta que son 6 hermanos, más las esposas, los esposos y todo. Entonces, en realidad, al final estamos hablando de que tenía en la reunión casi a 25 personas entre sobrinos, nietos, abuela, los hermanos, las esposas y todo el mundo. Y todos estaban en una sola reunión. Fue muy complejo, pero entonces nosotros tenemos también que entender qué tipos de relaciones esperan nuestros segmentos de mercado. Y cuando hablo qué tipos de relaciones esperan es qué tan cercana. Yo tengo clientes que prefieren una reunión física, otros que prefieren una reunión virtual. Mira, no, es que yo no tengo mucho tiempo, entonces hagamos la virtual. Y aquí también nos preguntaríamos qué tipo de relaciones hemos establecido con algunos de ellos, si hay un costo para mantener estas relaciones y cómo las integramos a nuestro modelo de negocio. El networking y todos estos espacios y eventos de networking son riquísimos para establecer estas relaciones con posibles clientes. El otro patrón importante, módulo importante, son las fuentes de ingresos, que entonces aquí nosotros tenemos que ver cómo generamos nosotros el dinero en la organización. Entonces, las preguntas claves que nosotros nos hacemos aquí es qué valor están dispuestos nuestros clientes a pagar por nuestros productos y servicios. ¿Cómo y por qué pagan actualmente? ¿Por qué digo cómo y por qué pagan? Porque me ha tocado, y yo me imagino que así, aquí ha sido no solo sorpresa mía, sino de ustedes también, que lleguen y le dicen, no, mira, es que es para participar en este proyecto, ocupamos las propuestas para el viernes de la próxima semana y tiene que traer renders. El que más nos guste, a ese le vamos a dar el proyecto. Entonces, todos estamos poniendo a riesgo alguna parte de ese trabajo. Entonces, hay que entender cómo y por qué pagan. O sea, si realmente nosotros vamos a entrar en ese esquema o definitivamente no forma parte de nuestra ética o moral de negocio y entonces no nos vamos a ir por ahí, nosotros no hacemos trabajo gratis. El otro día tenía una conversación con un cliente y con un colega sobre eso. De hecho, fue el sábado que estábamos en actividad y yo le decía, no es lo mismo cuando yo le explico un proyecto de un arquitecto a otro arquitecto o un arquitecto a un ingeniero, porque nosotros entendemos de qué estamos hablando. Pero cuando el cliente lo que tiene es una propiedad que tiene un frente de calle, tiene una acera, esta es la calle, y le dice a uno, mira, es que yo quiero hacer eso, quiero hacer algún proyecto ahí, y nosotros nos pasamos a explicarle y a decirle, vea, yo no le voy a dar a usted un render porque el render cuesta y usted no quiere invertir en ese render, el render le va a costar, voy a poner un precio X, el render le va a costar $200 para que usted pueda entender más o menos qué puede tener ahí. Sí, no, pero yo no voy a pagar por eso. Entonces me decía la persona, yo no estoy dispuesta, eso me decía el colegio, me dice, yo no estoy dispuesto, me dice, a regalarle ese trabajo, me dice, porque es tiempo y todo. Y yo le dije, sí, pero ¿qué pasa si vos le metes inteligencia artificial simplemente para generar una idea que no es la final, pero con esta idea la persona se enamora del proyecto, entiende qué es lo que quiere y a partir de este me gustó, entonces ahora sí te contrata y paga y después de aquí esta idea se transforma. Porque mentira es que esta idea que usted dio al inicio es la final. Casi siempre estas ideas terminan siendo transformadas en un 200, en un 300%. No es la misma. Entonces nosotros tenemos que realmente entender todo este esquema que les acabo de indicar para poder ver cómo les gustaría pagar, por qué así pagarían, cómo reportan o cuándo reportan las fuentes de ingresos en total. Eso nosotros lo podemos tener ya sea por venta de activos o de productos, por cuotas por uso, por cuotas de suscripción, por préstamos, por alquiler, por leasing, por concesiones, por gastos, por comisiones, por publicidad. O sea, las fuentes de ingresos, cómo nosotros obtenemos los ingresos en nuestra organización. En este caso, la mayoría de nosotros es por venta de productos y servicios, pero entonces también tenemos que ver cómo, vean, por ejemplo, las otras fuentes de ingreso que pueden haber y que hay en otros nichos de negocio, en otras industrias, que nosotros podemos pensar en, bueno, y tal vez puedo hacer una cuota por suscripción si yo vendo, el otro día me llegó un paquete de chalets con render, planos básicos y todo por una módica suma de y tenía eso. Entonces, yo quiero hacer un chalet, agarro ese, ya tengo la base, lo transformo, lo mejoro, lo presento y lo que gasté fueron, creo que eran como $50 lo que costaba el paquete. Y era de un arquitecto extranjero que no le restringen a ellos
hacer este tipo de productos. Entonces, tal vez nosotros acá nos restringimos en ciertas cosas, pero a nivel global podríamos estar haciendo otro tipo de venta de productos y servicios. Entonces, creo que ahí tenemos que valorar y podemos ver, digamos, a nivel de cómo queremos hacer nuestro negocio, ¿verdad? Y a dónde está nuestra propuesta de valor. Los recursos claves, estos recursos son recursos físicos, intelectuales, humanos, económicos. Entonces, aquí es qué recursos nosotros necesitamos para crear la propuesta de valor, para incorporar los canales de distribución y nosotros poder mejorar las relaciones que tenemos con los clientes. ¿Por qué digo mejorar las relaciones que tenemos con los clientes? Porque esos son los recursos que nos permiten a nosotros comunicarnos mejor con ellos, etcétera. El otro son las actividades claves y yo creo que esto es esencial. O sea, si nosotros tenemos una propuesta de valor donde nosotros decimos, nuestra propuesta de valor está en casas de lujo, ¿verdad? Entonces, nuestras actividades claves aquí es entender cuáles son las localidades que más le gustan localidades que más le gustan a este segmento de mercado, cuál es el estilo que más utilizan o cuáles son los estilos o cuáles son las características o conceptos arquitectónicos que más podemos tener nosotros adaptados para este nicho, pero tenemos que investigarlos. Tenemos que saber cuáles son las tendencias para que también nuestro discurso al momento de la venta esté relacionado mucho con eso. Las asociaciones claves, cuando aquí esto es quiénes son nuestros socios que nos pueden ayudar a brindar esa propuesta de valor. Entonces, digamos, aquí yo tengo una alianza con la empresa de ingeniería estructural X, también tengo una alianza aquí con Intaco que me vende X productos, también tengo una alianza aquí con unas empresas de materiales que me dan descuentos en materiales, entonces tengo hasta un 20% de descuento en materiales que yo se lo traslado a los proyectos. Tengo también una asociación, una alianza clave también o estratégica, etcétera. O sea, el punto aquí es entender cuáles son esas alianzas, quiénes son nuestros socios, quiénes son nuestros proveedores claves. También nosotros tenemos que en estas alianzas, y si estamos hablando de proveedores específicamente, tenemos que nosotros calificar o evaluar a estos proveedores, evaluarlos constantemente porque necesitamos saber que estén cumpliendo con la estrategia que nosotros traemos desde el inicio. Y esto es algo que cuando no forman parte de la organización, entonces tenemos que ver si las estrategias o las visiones de negocio están alineadas a nivel de visión. Eso es un poco lo que son las asociaciones claves. Y por último, la estructura de costos. En la estructura de costos es cuáles son los costos más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio, o sea, dónde están nuestros gastos, a dónde se está yendo, cuáles son los recursos más caros que tenemos. Y muchas de estas cosas nosotros muchas veces no las medimos. Aquí están los costos que son variables, los costos que son fijos. Aquí hablamos de alquiler, hablamos de recibos, hablamos de pagos de plataformas, de, no sé, algunas plataformas que tal vez pueda utilizar para controlar los proyectos, como, no sé, Trello, Monday, Odoo, Maui, o que utilizamos herramientas de inteligencia artificial o el chat, el mismo ChatGPT, ¿verdad? Economías de ámbito, economías de escala, los focos de los costos, el foco de valor, o sea, todo eso es para entender cuáles son los costos que nosotros tenemos estructurados de manera eficiente. Entonces, nuestro Business Canvas Model se debería de ver algo como así. Cuando nosotros lo terminamos y lo rellenamos y le ponemos un montón de papelitos y decimos quién es nuestro segmento, puede ser un ejercicio que ustedes construyan en una tarde, que se sienten a realmente valorarlo y ver realmente cuáles son esos segmentos, ver si nos estamos relacionando con los clientes correctos, si realmente tenemos una propuesta de valor dirigida a ese segmento o nos toca investigar este segmento para entender qué les gusta, cómo les gusta, cuáles son las tendencias asociadas a ese nicho, ¿verdad?, de mercado. Y para ir cerrando, viene la parte, una vez definido un modelo de negocio o este Business Canvas Model, empezamos a hablar de cómo nosotros, cuáles son nuestros patrones de venta, y el patrón se refiere al concepto de, ya ahora sí, estas ideas de diseño arquitectónico que nosotros venimos trabajando y describiendo, las utilizamos de manera eficiente. Entonces, hay diferentes tipos de patrones. El primer patrón que les voy a hablar es el de segregación de modelos de negocio, que lo hace Claro, lo hace Tigo, lo hace Movistar, y ellos hablan de relaciones con los clientes, y aquí lo que hacen es separar diferentes infraestructuras. Por ejemplo, Claro
tiene telecomunicaciones, tiene parte móvil, tiene la parte de casas, ¿verdad? Entonces lo que hacen es desegregar el modelo de negocio en 2 o 3 estructuras diferentes. En mi caso yo tengo 4 que se los mencionaba, que tengo diseño, tengo construcción, tengo eso. Entonces tengo 4 modelos de negocio diferentes a los cuales el negocio responde de manera distinta. También está el patrón de la larga cola, que es vender menos de más, o sea, es enfocarse en algo muy específico, como lo hace Netflix, solo películas. Y ahora, en un inicio ellos hacían streaming de estas películas y ahora resulta que no solo son las películas que conseguían afuera, ahora están produciendo su propio material. Entonces, pero siguen haciendo solo películas. O sea, nosotros no vemos de que Netflix de un punto a otro ahora se puso una línea de ropa, porque no tiene nada que ver con Netflix, ¿verdad? Ya eso sería generar otro modelo de negocio. Lo mismo pasa con eBay, con YouTube, con Facebook, que son dirigidos hacia un producto en específico y pues es como cuando uno dice, bueno, es un restaurante que está especializado en hot dogs o es un restaurante que tiene hot dogs, hamburguesas, pizzas y tiene una amplia gama de menú. Podrían ser expertos en hot dogs y ser los mejores hot dogs del país, ¿verdad? ¿Quieren ese nicho o realmente no queremos ser el nicho que tiene toda la comida rápida? ¿Ok? Entonces, ahí es donde empezamos a ver cuál es realmente el factor diferenciador de estos patrones. Están las plataformas multilaterales, que estos reúnen a varios grupos clientes que son interdependientes. Aquí, en el caso nuestro, a mí me ha pasado trabajar con otros desarrolladores inmobiliarios, al igual que nosotros. Entonces, co-desarrollamos juntos proyectos, ellos desde una parte más de management, nosotros desde una parte consultiva, o a veces desde una parte constructiva y de management, y ellos desde una parte consultiva. Varía. Entonces, estos son plataformas multilaterales. También está el gratis. El gratis es como el que nosotros vemos en Spotify, en YouTube, ¿verdad? Que te dicen, bueno, esto es gratis, pero hasta aquí. Entonces, nosotros podemos tener Spotify gratis, pero resulta que nos recortan las funcionalidades. No podemos adelantar canciones, vamos a tener que escuchar anuncios, porque ese es el Spotify gratuito, ¿cierto? Entonces, ¿qué de nuestro servicio que nosotros brindamos podemos decir esto es gratuito? Y con eso podemos captar, ¿ok? Pero hasta un límite. O sea, yo puedo dar una funcionalidad hasta cierto punto, pero después se la quito, como los tries de 15 días, 30 días. Todo eso es el patrón de gratuito. Entonces, nosotros podemos pensar qué de nuestro negocio o qué de nuestra área estamos nosotros tratando de implementar gratis para captar un poco en algún nicho de mercado. Y después de que ya está adentro o que ya entendió lo que nosotros hacemos, entonces ahora sí te empezamos a cobrar en algún punto, de alguna manera, por algún producto o servicio que tenemos. Entonces, el gratis simplemente es como un patrón que podemos identificar. Y luego están los modelos de negocios abiertos, que esto involucran diferentes líneas de productos, como lo tiene Procter Gamble y GlaxoSmithKline, que son diferentes productos, o sea, hay de todas gamas ahí, diferentes líneas de negocios, y esto es para empresas que son gigantescas y que tienen una colaboración sistemática con socios externos bastante fuerte, eh, y pues una estructura mucho más clara. La estrategia, y ahora que vimos los patrones, cómo ahora unificamos todo esto que les vengo hablando. No hay un único modelo de negocio. Yo lo que quiero es que entiendan que las oportunidades y las opciones son innumerables, solo tenemos que descubrirlas. Me he topado con gente en negocios, por ejemplo, como si yo me reuniera, no sé, voy a decirles un nombre X, me reúna con Cemex y yo me siente con Cemex y le diga, vea, nosotros hacemos esto y esto, y ellos me digan, sí, pero es que ustedes no, porque ustedes son competencia nuestra. Y yo le diga, ok, sí, pero si podemos unir esfuerzos, podemos buscar otras oportunidades. Y esto es mucho lo que pasa en el mercado, incluso entre nosotros mismos como colegas, no nos vemos como una oportunidad para hacer negocios en conjunto, nos vemos como personas que tal vez nos vamos a pisotear ahí la cola porque yo soy mejor que el otro y yo quiero hacer esto mejor que la otra persona, o yo soy mejor profesional, o tengo más títulos, o tengo más esto, y se convierte en un yo-yo, ¿verdad? En un esquema que no es favorable. O sea, realmente tenemos que entender que las oportunidades están en todos los lugares y pueden ser innumerables, pero no todo el mundo está abiertos a recibirlas. Entonces, ¿cómo implementamos todo lo que venimos hablando? Teniendo muy claras cuáles son las tendencias claves del mercado, cuáles son las fuerzas que mueven la industria de nosotros. Aquí esto es data.
y a mí me encanta recibir data de este tipo. Con la Cámara de la Construcción recibo data. El colegio no me da, el Colegio Federado no me da tanta data en esa arista para entender, por ejemplo, hacia dónde se está moviendo el mercado, hacia dónde está el desarrollo. Lo vemos en las perspectivas que ellos dan anualmente de la construcción. Sin embargo, yo recibo data mensual de diferentes industrias, y entre la industria de la construcción recibo a nivel global por un tema de exportación de servicios, porque también aquí, entendiendo esas fuerzas globales y esa data, puedo entender que puedo exportar y salir, digamos, de Costa Rica. Las fuerzas que mueven el mercado y las fuerzas macroeconómicas. Eso es algo que les recomiendo investigar. O sea, esto es un tema de investigación para que ustedes puedan entender cuáles son las tendencias que van relacionadas con su nicho de mercado, las fuerzas que mueven la industria de acuerdo a su nicho de mercado, etcétera. Luego la evaluación de modelo de negocio, y esto es entender nuestro FODA interno, o sea, cuál es el diagnóstico, y esto es un diagnóstico a hoy, a cómo estamos ahorita. Yo hice un ejercicio con mi equipo, esto lo hago todos los años nosotros revisamos el FODA, ellos lo hacen solos, lo hacen sin mí, yo no estoy en esa sesión, y ya luego en una sesión conjunta empezamos a trabajar no solo el FODA, sino que vamos a trabajando el FODA y el plan estratégico. Y esta estrategia la creamos en conjunto porque viene también con lo que son las fortalezas, las metas y los deseos de todos los que trabajan en la oficina, porque es un tema cultural. Entonces, el modelo de negocio también tiene que responder a un ámbito importante a nivel interno. Y por último, entonces ya vemos la combinación del lienzo de valor, del esquema de lienzo, del Business Canvas Model con la innovación de valor, porque entonces aquí ya vamos a entender a dónde está nuestra innovación disruptiva. ¿Con qué? Con productos, con servicios de valor que estamos identificando para nuestro segmento de mercado. Entonces, por ahí va un poco esa estrategia. Ahora, el proceso. Simple. La primera es la innovación del diseño en los modelos de negocio, encontrar cuál es el modelo adecuado, entender quién es nuestro mercado, cómo lo comercializamos, cómo mejoramos en el mercado o cómo creamos un mercado en un nicho en específico. Y ahí es donde están los retos más grandes. El punto número 2 o B serían los factores específicos relacionados con las organizaciones consolidadas, qué es reactivo, qué es adaptativo, qué podemos expandir y qué es proactivo y exploratorio. Y esto es algo que nosotros constantemente estamos haciendo en la oficina. Eh, Tratamos de adaptar ciertos productos que ya tenemos. En la parte expansionista siempre estamos buscando salir de Costa Rica y optar por diferentes nichos de mercado sin miedo al éxito. Lo tuvimos en la pandemia y logramos crear un equipo de staffing al cual nosotros ahora le respondemos a varias empresas constructoras en Estados Unidos, y nos permite tener equipos acá muy fuertes trabajando en Estados Unidos, entendiendo un esquema de negocio allá y pues brindando un servicio diferenciador desde Costa Rica a un precio que es más económico a lo que ellos están acostumbrados a pagar desde Estados Unidos. Entonces, esto es algo que también les dejo ahí. Yo lo he visto como una oportunidad muy fuerte, y para todos hay en esa área. No solo Estados Unidos, también está muy fuerte Canadá, está Europa también en esta línea. Y hay mucha gente esperando hacer alianzas, hacer estrategia y partnerships ahí. Y pues muchas áreas que tal vez a veces exploramos y que decimos, bueno, vamos a irnos a Guanacaste a explorar las casas de lujo, por ejemplo. Fuimos hace poco a explorar un poco el área y a ver los diferentes proyectos que habían en el sector, y la competencia que hay, cuáles son las empresas más posicionadas en Guanacaste, cuáles tienen oficina en Guanacaste, y ahí entender un poco cuál es la oferta que nosotros podemos dar de valor en ese segmento. Entonces, parte de los procesos es primero iniciar con la preparación de un escenario y movernos hacia la preparación de ese escenario, comprender la inversión que vamos a hacer como equipo en ese cambio, esa innovación o esa estrategia, modelo de negocio, diseñar y analizar cómo lo vamos a hacer, aplicarlo en la ejecución, y esto es un tema cultural, esto toma muchísimo tiempo. A mí me ha tomado aproximadamente un año poder culturalizar todo un proceso de innovación y generar una cultura de innovación dentro del equipo. Y ya después viene cómo ya la gestión está dentro del ADN de la organización. Ya con esto llegamos al final. Voy a hacer las conclusiones finales. La primera es
yo les voy a aconsejar que hagan accesible la innovación en la comunidad a la que llegan. En los proyectos que ustedes lleguen, siempre traten de que la participación sea completamente abierta, enseñar a las personas y a las organizaciones a que podemos innovar si tenemos herramientas, si tenemos el conocimiento y la actitud necesaria. La información en las comunidades sobre los proyectos con los cuales nosotros impactamos a las comunidades de manera positiva, debemos de presentarla y tenemos que hacer accesible esa innovación, escucharlos a ellos porque al final van a ser los usuarios finales que nos van a traer información de valor. La segunda conclusión es una comunidad interconectada. Aquí buscamos que hacer una red de profesionales con capacidades que puedan integrarse y que generen un interés en colaborar en diferentes comunidades, en diferentes áreas, en diferentes organizaciones. Pero crear esa comunidad interconectada es lo que mucho del trabajo que ha venido haciendo Tati Jera con Proyectar, por ejemplo, pero también nosotros a nivel de organización deberíamos hacerlo al interno, cuál es nuestra comunidad, con quiénes trabajamos, quiénes son los profesionales con los que nos relacionamos también en el día a día, ¿verdad? Para hacer proyectos de valor. La tercera conclusión es colaborar dentro y fuera de la organización. Yo he ido varias veces a diferentes empresas a ofrecerme como si fuera una voluntaria, ¿verdad? Que llega a aprender de diferentes esquemas de industrias diferentes para entender cómo lo hacen en otros lugares y entender, por ejemplo, cómo funciona una bodega, la parte logística de una bodega. Y ya después, cuando me salen proyectos de bodega, entonces yo ya entiendo un poco, pero para eso necesito entender al que administra una bodega o al que vive en el día a día en la logística de trabajo de una bodega y los procesos que tienen que tener al interno. Entonces, tener estas alianzas y entender cómo generar un cambio cualitativo dentro y fuera de la organización es importante para podernos evidenciar de una manera diferente con la competencia. Y la última es crear valor compartido, promover la construcción de una comunidad desde donde existen relaciones de dependencia de uno hacia el otro, pero de manera positiva y no de interdependencia, donde podemos generar valor desde una realidad y las habilidades que tenemos. O sea, yo ya sé cuál es la habilidad de Tati, entonces si yo tengo un proyecto, yo no me voy a poner a inventar el agua tibia, mejor me llamo a Tati y la traigo para que Tati haga su trabajo en lo que ella ya conoce y es experta. O sea, realmente yo no tengo ahí chance de manejar el error, mejor aprendo de la experta, generamos un esquema de negocio donde todos ganamos y creamos valor compartido. Eso es lo que hace una comunidad en temas de arquitectura y de construcción y es lo que buscamos y a mí en general y esos son los siguientes pasos a lo que vamos para el próximo año ya a nivel de empresa y a nivel personal y es en crear ese valor compartido para compartirlo con la comunidad de la industria del diseño y de la construcción. Va un poco por ahí y pues muchísimas gracias. Ya esto es el cierre y ahí les dejo el QR con los datos míos por si quieren obtenerlos y buscar ahí la página web y nuestras redes y demás. Ahí está toda la información. Y no sé si tienen preguntas. Muchas gracias. Meli, muchísimas gracias. Como siempre, tus charlas dan una frescura exquisita a todo esto, lo que es la innovación y aprendemos muchísimo contigo. No sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Igual ya pasamos la presentación en PDF a la comunidad de Proyectar y esta charla está siendo grabada, entonces la pasamos también a nuestro canal de YouTube. Yo quería hacerte un comentario, vieras que, bueno, saliéndonos un poco de lo de la construcción, saben que yo Ujú, tengo el emprendimiento de las chileras. Y ujú. muchos clientes se me han quedado sin probar las chileras porque o son alérgicas al chile o se enferman por su gastritis. Y me han dicho, Tati, por favor, consiéntenos con algo que no tenga chile. Entonces, estas últimas semanas me puse a diseñar etiquetas y voy a hacer ahora escabeche en salsa de tomate. Y empiezo esta semana y ya me invitaron a una feria el martes y voy con mis chileras y con estana escabeches. Entonces, por conocer lo que el cliente quería, entonces ya quise innovar un poco más en mi producto. Ya está el cambio de imagen de etiqueta y irlo metiendo un poco. Entonces, ahí vamos a ir incursionando. Entonces, mucho de lo Súper que bien. hablaste es en esto, entonces también se implementa también en este mercado, no solo en la construcción, ¿verdad? Sino en cualquier Eso tema es que general. queramos emprender. Exactamente, exactamente. Entonces, Eso es más general. bien, Son las bases buenísimo. de la innovación. Son las bases de la innovación para cualquier industria. Entonces, realmente, yo te aconsejaría que hagas el Business Canvas Model para la chilera y el Business Canvas Model para el escabeche, para entender cuál Mm, es
cuál es el segmento, cómo le vas a vender la propuesta de valor, cuáles son tus alianzas claves, con quién tenés que tener relación, a qué lugares podés llegar, cuál es la estructura de costos, cómo puedes percibir ingresos. No sé, no vas a vender solo las chileras por venderlas, sino tal vez puedes hacer una suscripción a la comunidad de chileros de Costa Rica y entonces cobras, no sé, por darte un ejemplo, $10, pero a mí me llega una chilera gratis cada 2 meses. Que eso es lo que yo estoy haciendo con ciertas verdulerías, se da cierto precio por cierta cantidad. Entonces eso es lo que, Ajá, así es como vamos, conociendo el mercado, quiénes sí, quiénes no, y chineando a otros, ¿verdad? Pero es parte de darle ese ciclo de valor y de retroalimentarnos todos. Muchas claro. gracias, Meli. Marvin, ¿Me escuchan? Sí. Sí, claro. fuerte. Ok. Bueno, no, darle las gracias a la colega Melissa por la excelente charla y los montón de información, ¿verdad? Que es abrumadora. Hay veces para los que intentamos tal vez estar en esta educación de la innovación. Bueno, para rápidamente hablar de experiencia propia, digamos, yo he encontrado mucho también, me he identificado un nicho de mercado que es de los mismos, entre los mismos colegas, ¿verdad? Que es vender el servicio de modelado y renderizado. Yo creo que en algún momento tal vez se va a acabar porque es de ahí, las nuevas generaciones, obviamente ya los profesionales del futuro, eso va a venir casi que hey, incorporado, ¿verdad? Como viene todo evoluciona y las nuevas generaciones ya es indispensable que aprendan esa forma incorporada a los programas de estudio, ¿verdad? El modelo de renderizado, pero todavía hay un nicho de colegas que no lo hacen y dependen de los que lo hacemos, ¿verdad? Y ha sido interesante este tema de la IA porque, como decías vos, hay calidades de render y uno puede, muchas veces esa negativa, no hago ni una raya ni un render, como decías antes, porque voy a incurrir en costos, en tiempo, pero la verdad es que con la IA también es que antes le teníamos miedo, ahora es un aliado, así lo veo yo, porque con un modelo que uno haga básico, puede, ese es un tiempo de menos invertido, menos calidad, pero con la IA usted le puede poner las descripciones que usted quiera y todos los ejemplos que le quiera dar al colega. Y otra cosa es eso, de que debemos de pagar un precio y veces no ser tan, conocer nuestras habilidades y llevarlas y muchas veces no esperar que alguien nos la compre de inmediato, como decías vos, que estamos dispuestos a dar para captar al cliente. Una experiencia rápida también. Yo soy educador aquí en el Liceo de Atenas y es algo curioso porque yo hice mi tesis sobre el Liceo de Atenas de una propuesta nueva y yo se la pasaba a mis alumnos y sin yo estar buscando eh, que se tomara en cuenta tal vez la propuesta del diseño, ¿verdad? Se las mostraba tal vez con mucho orgullo y para que ellos vieran que un posible liceo diferente y nuevo, ¿verdad? Para una mejor calidad de educación. Y los mismos chiquillos hacían bulla y vieras que ha tomado fuerza y ahí entre el director y que el sábado también conocí a una colega que trabaja en la DIE y me agarró a eso, para esto, alianzas. Era un momento de nosotros y la conocí a la colega y todo y ahí intercambiamos información y todo y ahí están las alianzas también. Entonces, a raíz de algo que no estaba vendiendo directamente, la idea se generó, se vendió y qué más que los usuarios, ¿verdad? Que son los alumnos. Entonces, experiencias de este tipo, pero agradecerte porque ahora estoy más convencido, por ejemplo, en esta parte, de que no debemos pensar directamente en lo que vamos a hacer, que ya vamos a tener el resultado, sino como decís vos, es la manera tal vez de llegar a ese nicho de mercado que primero identificarlo, ¿verdad? Y después de buscar toda esta estrategia, si hay que pagar tiempo, hay que pagar recursos, hay que pagar el talento que uno tiene para que tal vez no le genere inmediato, pero a un futuro vamos a tener esos. Sí, digamos, yo ahí agradezco mucho la información que nos compartes, Marvin, porque, por ejemplo, ahora que hablabas de los que le brindaba servicio a otros colegas en renderizado y que, bueno, que esto tal vez se podía llegar a acabar con la inteligencia artificial, te puedo decir, eso no se acaba y no se va a acabar. La inteligencia artificial no va a llegar al nivel de detalle y de calidad gráfica que nosotros ofrecemos al final de Premium Clase A. O sea, unos render que yo veo, por ejemplo, que Eric ofrece tal vez a sus clientes no son los mismos render que sacas con IA. O sea, no es la misma calidad.
Y ahí es donde hay una diferencia. De hecho, te voy a contar una experiencia que me pasó hace como año y medio, más o menos. Me tocó, bueno, por un cliente en Estados Unidos, nosotros teníamos una entrega que hacer súper rápida y por decirte era martes y se vuelve y me dice, necesito la propuesta de paisajismo para el viernes. Y yo dije, ¿de dónde la voy a sacar? O sea, no tengo tiempo, no teníamos chance, el equipo estaba full y le digo yo, no salimos, o sea, no tengo tiempo. Y se vuelve y me dice, no, pero hacerlo por Fiverr. Y yo, ¿por qué? Por Fiverr. Fiverr, adicional a otra plataforma que se llama People per Hour, es gente que tiene su venta, digamos, en tu caso, que haces renderizado, puedes ofrecer tus servicios ahí y yo terminé pagándole $1,400 a alguien que me renderizara y me hiciera el diseño, el paisajismo de una casa en todo el exterior y me lo entregó el viernes, porque como tras de eso era un fast work, entonces tenía un monto adicional porque lo ocupaba para ayer. Entonces pagué los $1,400 porque lo ocupaba. No, Y no, así, no. y así fue como resolví. Entonces son plataformas que ya existen donde vos puedes vender tus servicios en lugar, por ejemplo, de esperar tal vez a que Melissa te llame y te diga, Marvin, mira, estoy con un proyecto, no voy a salir, vos me puedes ayudar con los 3Ds, porfa. Y vos me digas, sí, Meli, claro, perfecto, yo te ayudo. O sea, en lugar de eso, yo más bien espero que Marvin venga y me diga, Meli, le vendo un paquete de 10 render por mes. Y si digamos, no los cumplís todos, entonces los acumulamos. Eso sí, al cabo de los 6 meses tenemos que hacer una liquidación de los que tengas pendientes. ¿Qué tal? Y yo digo, ay, puta, súper, perdón el francés, pero, pero así es, porque entonces estamos vendiendo los negocios de manera diferente, o sea, estás proporcionando una estructura diferenciada a lo que ya tal vez otros 15 colegas me han mandado su portafolio en un correo y me han dicho, haga el renderizado conmigo, vea qué lindo portafolio de renders tengo. Sí, sí. Es estar ahí en constante investigación también y viendo las Y oportunidades. ese justamente ha sido uno de los puntos. A mí muchas veces aquí en Proyectar, y Tati no me deja mentir, me han dicho, Meli, pero es que usted tira todos los secretos y después todo el mundo le va a copiar. Y yo, no, porque nadie hace la investigación, nadie se toma el tiempo, son muy pocas las personas que realmente se toman el tiempo para hacer la investigación, para hacer el análisis, para pensar en una estrategia, para probar, incluso perder en ocasiones para aprender. Exacto, sí, sí. No, no, eso es constante, eso no, la innovación no va a parar nunca porque la tecnología todos los días cambia. Es demasiado rápido, la velocidad cada vez se acorta más con los productos nuevos y los avances son demasiado rápidos, ya no superan casi que al día a día. En este evento que yo les comentaba ahora al inicio, que estuve esta semana, el muchacho nos puso un código QR y entonces todo el mundo llegó un QR y entonces yo puse Melissa Hernández, ¿verdad? Teléfono tal y me llamaron de inmediato. Y era la famosa Vicky, ¿ok? La famosa Vicky me estaba hablando. Entonces, hola Melissa, ¿cómo estás? Te habla Vicky, yo soy una asesora inmobiliaria aquí y allá. Y yo, hola, mucho gusto, un placer. Yo estaba hablando con un avatar. Y el muchacho lo hizo en vivo, así. Toda la gente, todas las desarrolladoras inmobiliarias de este país estaban en ese evento. Y entonces él le decía, él le dice a ella, tenemos este proyecto para desarrollo, quisiera saber cuáles apartamentos a ustedes le pueden interesar. Entonces empieza él, yo quiero un apartamento que tenga 3 habitaciones, 2 baños, que tenga parqueo, que tenga eso. Ah, creo que el proyecto que más se ajusta es el proyecto tal, para ese tenemos todavía apartamentos disponibles. O sea, todo eso lo estaban haciendo con inteligencia artificial y a usted y a mí nos hubiera costado toda una mañana de tratar de hablar y de explicarle y decirle y mandarle. Y entonces decía el muchacho que estaba explicando la parte de ventas, que era un colombiano, decía, nosotros nos convertimos en vomitadores profesionales de información. Vomitamos información. Le damos al cliente un montón de información, sin embargo, no concretamos la venta, no concretamos el negocio. Entonces, es como de maneras disruptivas evitamos y por medio de tecnología hacemos que la inteligencia artificial se encargue del informativo, de lo que es documentar y un montón de cosas que nosotros no necesariamente vamos a perder el tiempo haciendo eso y el esfuerzo nuestro se base en procesos que son más presenciales como la negociación. Meli, quiero aportar algo ahí, eso es súper importante. Algo que he ido aprendiendo con el tiempo es que uno no simplemente se puede quedar con lo que aprendió en la universidad, que es muy vago, digamos, por decirlo así.
aprendemos en la calle. Y aparte de eso, uno sí o sí o sí, para mejorar en este ámbito laboral, tenés que aprender de negocios, porque Ah, si no nos quedamos, o sea, no hay manera de que con nuestras ideas o nuestros ideales lo logremos si no nos educamos. sí, ¿Verdad? a mí me encantan los audiolibros y en los audiolibros he encontrado una herramienta para entender diferentes industrias, porque nosotros tenemos que saber un poquito de psicología, un poquito de mercadeo, un poquito de contabilidad, un poquito de negocios, un poquito de ingeniería en ciertas cosas, ¿verdad? Tengo que saber un poquito de paisajismo, tengo que saber un poquito también de las zonas en las que estamos trabajando. Entonces, al final nosotros tenemos que tener conocimiento para entender esa identidad y esa construcción de conocimiento basado en la creatividad y en la innovación, necesitamos saber un montón de cosas. Entonces, no podemos ser todólogos en ese aspecto, ¿verdad? Pero sí por lo menos tener las bases y ese sí es nuestra obligación porque si no, entonces, eh, ese día que les comentaba que estaba en este evento me sorprendió mucho, habló una persona de Gensler, por ejemplo, y mostraron el programa que utiliza Gensler para hacer los análisis de proyectos. O sea, muchachos, ya yo me quedé, es más, yo apunté el nombre porque dije, yo necesito ir a buscar ese programa, necesito entender cómo es que funciona. O sea, ellos ponen el plano demográfico y les tira los mapas de calor, el viento, esto, lo otro, de aquí y allá, y les dice realmente cómo se tiene que hacer el proyecto. O sea, es más, usted puede escoger los apartamentos y les tira las distribuciones de una vez, entonces ya ni siquiera tienen la necesidad de tener un diseñador ahí para hacer eso. O sea, a ese nivel han llegado esas organizaciones. Entonces, si esas organizaciones que tienen una madurez más fuerte tal vez que nosotros, es empezar a ver qué de nuestros servicios se puede acercar a eso y hacerlo disruptivo. Creo que por ahí anda la propuesta de valor también. ¿Alguien más? Perfecto. Nada más Leonardo que comenta que muy cierto, yo pensaba lo mismo que Marvin, pero el detalle jamás lo va a poder llegar a la inteligencia artificial. Buen punto. Totalmente de acuerdo. Bueno, más bien muchísimas gracias a todos. Nos hemos pasado del tiempo siempre propuesto, pero esta charla estuvo súper exquisita, súper entretenida. Y Meli, muchísimas gracias por siempre brindarnos tu conocimiento a todos los colaboradores de Proyectar esta linda comunidad. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas Hasta gracias, luego. buenas noches. Buenas noches, Chao. muchas gracias. Dejo de grabar.